Bueno, vamos a repasar la marcha de la economía para el segundo semestre después de una primera mitad de año bastante dura. Nos acompaña en los estudios de Infobae TV Luis Seco. Luis, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas ¿Cómo tardes. va? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, obviamente, Luis, acá hay que esperar cómo sigue el tema de los holdouts. Me parece que este es un dato ineludible para empezar a pensar si puede haber una recuperación en la segunda parte del año. ¿No? ¿Vos lo ves así o crees que hay que condicionarlo este tema? No, yo lo condicionaría, lo relativizaría un poquito, ¿no? Yo creo que aún en el caso en que Argentina encuentre una solución amigable y pronta con el tema holdouts, es muy probable que lo que asistamos en la segunda mitad del año sea más bien a una estabilización de este escenario mediocre, con la economía bastante estancada e incluso en fase recesiva, que en el caso en que salga mal el tema holdouts, probablemente esa situación difícil del primer semestre se agrave en el segundo semestre. Es decir, lo mejor que podemos esperar es encontrar un piso. Claro, Esto si sale bien lo de los holdouts, y si lo de los fondos buitre no sale bien, es decir, Argentina va al default por orden judicial, digamos, la caída se puede profundizar. Claro, Pablo, porque recordemos, ¿no? Argentina entra en un proceso de inflación creciente, post-devaluación y de recesión, pre-devaluación, muy de manera independiente o absolutamente independiente de incluso cómo se hipotizaba que podía seguir todo este proceso de los holdouts en los tribunales de Nueva York, la Corte Suprema Americana y demás. O sea, había cuestiones fundamentales, objetivas, que ya estaban haciendo que la economía argentina no pudiera crecer. El gobierno devalúa y se pone a trabajar en crear una expectativa favorable a que iba a haber suficiente oferta de dólares en la economía argentina, primero porque venían los dólares de una cosecha récord, y segundo porque después de normalizar la situación en el mercado internacional íbamos a conseguir dólares. Ahora, el trabajo fuerte que hizo el gobierno en este flanco, digamos, no es sustituto de trabajar en la cuestión fiscal, la cuestión de precios relativos, que todavía son los que previenen el crecimiento de la Argentina, ¿no? Ahora, ese ingreso de dólares se daría por colocaciones eventualmente de YPF o de algunas provincias. El gobierno ya ha dicho y ha trascendido también que no está pensando en hacer colocaciones propias, pero creo que esto nunca estuvo en el tablero, sino que más bien abrirle el juego a otros emisores, como repito, YPF ya ha salido al mercado en un par de oportunidades y también varias provincias que venían pidiendo pistas. Caso más claro, la provincia de Buenos Aires. Es cierto que había otros actores que iban a ir al mercado internacional a conseguir deuda, pero a mí me parece que el mercado empezaba a descontar la posibilidad de que incluso el soberano, o sea, el gobierno, la Argentina en su todo, el Tesoro Nacional, fuera capaz de colocar deuda. Yo creo que ahora la idea esta de, bueno, en realidad no estábamos pensando en hacerlo, a mí me suena más un poquito de hacer de la necesidad virtud, ¿no? O sea, yo creo que al gobierno le hubiera gustado mucho tener el mercado abierto en la segunda mitad del año, en el caso en que fuera necesario, y siempre y cuando consiguiera a baja tasa, ¿no? A bajo costo los fondos. Ahora, los otros actores, en realidad el gobierno nacional, mucho a qué tasa colocan, no le es tan relevante, y aparte cualquier dólar es menos financiamiento que tiene que hacer el Tesoro Nacional, ¿no? Se busca equiparar, o se hacen comparaciones por lo menos, de lo que podría suceder después del 30 de julio versus el 2001. Versus diciembre del 2001, sí. ¿No? O sea, en diciembre del 2001 se cayó en cesación de pagos y ahora estás a punto, tenés un gran riesgo de caer en cesación de pagos. Entonces la comparación es, bueno, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Kicillof mismo habló, nos quieren llevar a la situación del 2001. Sí. Y otros dicen, no, esto es un defaultcito, esto es un default parcial. ¿Cómo lo ves vos? Podemos diferenciar, ¿no?, lo que es el problema de la deuda, o sea, el default, y la macro, y otras cuestiones macroeconómicas, ¿no? El problema de la deuda, yo creo que la envergadura del problema a posteriori puede llegar a ser similar, ¿no? Porque la verdad que la Argentina reestructuró su deuda en 2005 y 2010, tiene una deuda bien reestructurada, larga, a bajo costo, y me parece que entrar en un proceso de nuevo, de barajar de nuevo, podría tener como justificativo, bueno, ahora hay más liquidez y más barata que antes, y entonces por ahí hay más posibilidades de llegar a un buen acuerdo, pero la verdad, yo, Pablo, de eso preferiría, son terrenos, aguas inexploradas que no me gustaría. Pero si Argentina cae en default el 30 de julio, no cae todo el canje. No, pero bueno. Pero hay una parte que seguís pagando y otra parte, bueno. Bueno, habrá que ver si eso se puede hacer, Pablo, porque los prospectos de emisión de la deuda por especie, o sea, por cada uno de los bonos,
que contemplan jurisdicciones legales distintas, hay cláusulas que se pueden activar en forma cruzada, ¿no? Las cláusulas de default cruzado, las cláusulas de aceleración de la deuda. Sí, algunos dicen que esto no se va a hacer porque los bonos de legislación local tienen otra situación, pero también es cierto que cuando el 30 de junio no se pagó el bono ley Nueva York, nadie tenía previsto que tampoco se iba a pagar el bono ley europea. No, o sea, uno se va encontrando con sorpresas. Llamémosle sorpresa, que en realidad para aquel que ha leído en profundidad el prospecto y demás y que pueden obtener ganancia de utilizar, lo tenían claro. Lo tienen bastante claro. Entonces hay gente que te dice, mira, cuando el día que te paguen el bono de legislación local, los fondos que te depositan en la caja de valores mejor no los toques, porque si están defaulteados el resto de la deuda, por ahí algún día alguien aparece que te dice, esos fondos, ¿te acordás? Mejor tenerlos ahí, no, digamos, restituirlos si querés cobrar el resto. O sea, pueden pasar cosas, digamos, que compliquen todo el proceso. Esa complicación es lo que hay que evitar. Yo no digo que va a salir todo mal, ni mucho menos. Ahora, el potencial conflicto y envergadura del conflicto de una reestructuración que sea parcial, defaultcito y demás, es un lujo que la Argentina, ni este gobierno ni el que viene, deberían darse, ¿no? ¿Por qué un default o un quasi default o un default técnico, como lo quieras denominar, empeora la situación de la economía argentina, que lo que vos dijiste al principio? Primero, yo creo que, déjame clarificar un poco la terminología. Default es siempre default, podemos decir... es un default de esta deuda o de aquella deuda. Ahora, siempre en el default hay un acto voluntario de una parte, que es el que tiene que pagar y no paga. O sea, nadie te puede imponer o obligar al default. O sea, uno cuando defaultea es porque tomó la decisión política. ¿Grisa no le está obligando al gobierno a defaultear? No, porque la verdad que, digamos, esta es la supuesta... Eso dice Kicillof, ¿no? Que no lo deje. La supuesta vigencia de las cláusulas estas que obligarían a defaultear toda la deuda, en el cabo, por lo menos que estarías incurriendo en un incumplimiento de los prospectos, o sea, las cláusulas de emisión de la deuda, en el caso que le pagues a los holdouts el fallo, que son estas famosas cláusulas RUFO y otro tipo de cláusulas contingentes. La verdad que yo, por lo menos con los especialistas que he hablado, no hay ninguno que me convenza que esas cláusulas son aplicables y ellos no están convencidos de que se puedan litigar. O sea, llegado el caso, creen que no hay un caso precisamente judicial firme que pueda llevar a Argentina a un tribunal porque se le haya pagado en el contexto del cumplimiento de un fallo judicial a unos acreedores en condición supuestamente ventajosa respecto al resto. Así que las cláusulas RUFO, y es más, te voy a decir, hay una serie de cláusulas dentro del prospecto de emisión de la deuda de Argentina, de los bonos del canje. Por ejemplo, una pregunta relevante sería, ¿por qué nadie todavía litigó contra la Argentina por el tema del SER? ¿No? Por haber truchado los datos de inflación que han significado para todos los bonistas. Que se había dicho que iba a haber litigios, ¿no? Bueno, no lo hubo. Entonces, ¿por qué no lo hubo? Entonces, porque es muy difícil construir un caso judicial que puede llevar a buen puerto un litigio. Entonces, con las RUFO hay tanta complicación en el análisis. O sea, te pongo el caso del SER, como también algunas cláusulas. Lo que quiere decir es que Argentina sí podría negociar con los fondos buitres, sí podría llegar a un entendimiento sin poner en peligro al 92 y pico % que entró al canje, a los dos canjes. Yo te diría que eso me parece que hoy por hoy luce más a una postura de negociación o abrir el paraguas para tener una excusa que otro tema. Ahora, ¿por qué? Volviendo al tema, supongamos que hay un evento, llamémosle evento, digamos, de desacato con un tribunal o de default de una parte de la deuda que está corriente. ¿Por qué digo que se amplió? Porque se gatillan otros temas. Uno fundamental es que desaparece cualquier expectativa de conseguir el nuevo endeudamiento, por lo menos de acá hasta el 2015. O sea, este sería el principal efecto, el más inmediato. Ese camino para reabrir el mercado quedaría completamente cerrado. Lo cual tiene efectos muy inmediatos y automáticos sobre las expectativas, ¿no? Reconozcamos que hay una expectativa de que, si bien la situación macro, y después volvemos al tema de la macro, ¿no? Pero que hay una situación macro compleja, pero que es manejable si hay dólares. Ahora, si no hay dólares, se vuelve todo menos manejable, ¿no? Y ese es un efecto. ¿Por qué hay menos dólares? Porque, por ejemplo, y te lo anticipé la vez pasada, y hoy cada vez se escucha más, si Argentina va a un default, buena parte de todo nuestro crédito comercial, o sea, el crédito que consiguen las empresas exportadoras de la Argentina en el mercado internacional, que no se hace a través de bonos, sino que son líneas que se abren a nivel bancario, esas empiezan a cerrar. O sea, lo que se había abierto con el Club de París se cierra con el default. Sí, no solo eso, ¿no? Se cierra buena parte del crédito que siempre está, que nadie ve, pero que es el crédito que se usa para financiar las exportaciones, ¿no? Entonces hay exportadores muy grandes
que han sido alertados de parte de sus bancos, proveedores de financiamiento de exportación, que les han dicho, mirá que por ahí, si esto termina mal... Porque no le pueden prestar a una empresa que está en un país en default. No, y aparte empezás a correr riesgo, ¿viste? Aunque nadie te termine ganando un eventual embargo, alguien puede decir, mirá, parte de estos fondos de esta compañía que están en este banco, en realidad son impuestos que va a pagar después en Argentina, ¿por qué no haces a ver si no nos podemos quedar con un pedazo? ¿Y habría impacto negativo en el consumo también, Luis? El consumo va a estar afectado por el lado de las expectativas, ¿no? O sea, lo que va a empezar a prevalecer es la idea, mirá, la verdad que sin los dólares, o sea, con menos dólares de la cosecha, pues se termina ya el efecto. Sin los dólares de endeudamiento externo, el dólar va a volver a ser una mercadería percibida como escasa. Y me parece que acá nos estamos metiendo en el otro tema, ¿no? Que es las cuestiones macro del 2001 contra ahora, ¿no? Y me parece que un tema central que está latente es que el Banco Central ahora puede inflar, cosa que en el 2001 o violabas la convertibilidad o no se podía emitir, digamos, más allá de los dólares que entraban, ¿no? Y entonces ahora está siempre pendiente la posibilidad, o vigente la posibilidad, perdón, de que el Banco Central infle. Y de hecho junio, por ejemplo, los datos monetarios de junio ya indicaron que al Banco Central se le hizo bastante cuesta arriba seguir contrayendo los pesos. Entonces, cuando el Banco Central contrae pesos, a vos te saca capacidad de compra de dólares. O sea, el poder de fuego para correr contra la reserva cae. Cuando el Banco Central aumenta la cantidad de dinero en circulación, aumenta el poder de fuego de la economía. Y en junio fueron más de 20.000 millones, más de 20.000. Que no es poco para no, y cuando mirás los componentes, lo problemático de esto, es que hubo una expansión fiscal muy grande. O sea, el motivo principal por el cual la expansión monetaria fue de arriba de 20.000 millones, es que hubo un componente fiscal de cerca de 12.000 millones solo en junio, ¿no? O sea, en lo que va del año, para precisarle los números, la emisión monetaria para financiar el fisco fueron 24.000 millones de pesos. La mitad de esos, 12.000, fueron en junio. Cuando uno compara los 24.000 de este año con 6 meses del año pasado, el 6 meses del año pasado fueron 7.000. O sea, estamos un 50% arriba del año pasado. No, más, porque 7.000 contra 24. Contra 24, o sea, claro. Más de 3 veces. Más de triple. Entonces es una expansión fiscal, o sea, una expansión monetaria de origen fiscal, que la verdad que asustó un poquito. Y en el segundo semestre esto se va a bueno, entonces bien, hablando más de la macro y las diferencias, a mí me parece que hay un tema central, ¿no? La deuda del 2001, cuando uno miraba el déficit fiscal del 2001, un componente importante eran los intereses. O sea, vos tenías gastos menos ingresos, que daban un déficit más o menos de 2 puntos del PBI, y después tenías 3,5 puntos, 4 puntos de intereses. O sea, ese famoso 6 puntos de récord que tuvimos de déficit fiscal del 2001, era mucho interés de la deuda. Era mucho interés. Entonces alguien podía pensar que, ¿te acordás que íbamos de canje en canje? O sea, alguien podía pensar que reestructurar la deuda servía para bajar el déficit. Es que de hecho sirvió para eso, ¿no? O sea, el default, que tuvo muchos costos, tuvo como beneficio un ahorro en materia de intereses que permitió la recuperación. Ahora, hoy, cuando uno mira el déficit, hoy es básicamente déficit gasto menos impuestos y hay solo 2 puntos de intereses por año. O sea, hoy el problema fiscal es un problema de gasto contra ingreso, no es un problema de deuda. Entonces, esa es una diferencia importante. Y la otra diferencia importante de 2001 ahora, y termino con esta idea, es que vos en aquel momento teníamos una economía a la cual le costaba mucho generar dólares. O sea, hoy, ¿cuál es la gran diferencia? Esta es una economía que tiene un sector agroexportador muy eficiente, con una capacidad enorme de generar dólares. Entonces, en aquel momento, el ajuste cambiario que tal vez necesitabas para que la economía produjera la mercadería escasa, que eran los dólares, era muy grande. Hoy, con menos ajuste, tenés un sector que responde más rápido, ¿no? Luis, te agradezco y bueno, obviamente toda la expectativa puesta en el partido de Argentina primero, sí, claro, y después en la negociación que está llevando Kicillof. El lunes vamos a tener más pistas, ¿no? Porque el lunes ya algo se terminó. Crucemos los dedos. Y supuestamente hay otra hay que cruzar negociación. los dedos. Exactamente. Luis, te agradezco. Un placer. Hasta luego.